El sueño de un escritor. Daniel era un joven que tenía un sueño: ser escritor. Le encantaba leer, y le fascinaba el poder de las palabras para crear mundos, personajes, emociones. Desde pequeño, escribía cuentos, poemas, ensayos, y los guardaba en un cajón, esperando el día en que pudiera publicarlos. Pero ese día nunca llegaba. Daniel tenía miedo de mostrar sus escritos, de que los criticaran, de que los rechazaran. Tenía miedo de fracasar, no podía decepcionarse a sí mismo, miedo de no estar a la altura. Sufría de baja autoestima y se creía incapaz de lograr su sueño. Un día, su mejor amigo, Carlos, le regaló un libro que había encontrado en una feria. Se titulaba El arte de la narrativa y estaba escrito por un guionista llamado Robert McKee. Daniel lo cogió con curiosidad y lo abrió por una página al azar. Lo que leyó le llamó la atención y siguió leyendo. El libro era una guía para aprender a escribir historias, basada en los principios del storytelling. El autor explicaba con claridad y ejemplos los elementos esenciales de una buena historia, como el estilo, la estructura, la sustancia y los principios. Según él, una buena historia era aquella que capturaba la atención del lector, que le hacía sentir y pensar, que le sorprendía y le satisfacía. Daniel se sintió atraído por esta idea y decidió leer el libro entero. Al principio, le pareció que el autor era muy exigente, muy riguroso, muy crítico. Le hacía ver los errores, las debilidades, las carencias de sus escritos. Le hacía cuestionar sus ideas, sus personajes, sus tramas. Le hacía trabajar duro, revisar, reescribir, mejorar. Pero luego, leyendo con más profundidad, se dio cuenta de que el libro no era tan duro como parecía. El autor también le mostraba las posibilidades, las fortalezas, las oportunidades de sus escritos. Le enseñaba a encontrar su voz, su tema, su mensaje. Le ayudaba a crear historias originales, interesantes, significativas. Poco a poco, Daniel fue notando los cambios en su escritura. Se dio cuenta de que su estilo se pulía y que sus palabras fluían con más naturalidad y elegancia. Se dio cuenta de que su estructura se ordenaba y que sus escenas se conectaban con más coherencia y ritmo. Se dio cuenta de que su sustancia se enriquecía y que sus historias tenían más contenido y profundidad. Se dio cuenta de que sus principios se afianzaban y que sus historias transmitían más verdad y emoción. Daniel se sorprendió de lo mucho que le había ayudado el libro y se sintió agradecido al autor. Se dio cuenta de que el libro no era una simple guía de escritura, sino una obra de arte, una historia que le había enseñado a escribir mejor. Comprobó de que el autor no era un simple guionista, sino un maestro del storytelling, un narrador que le había inspirado con su sabiduría, su pasión, su visión. Analizó de que el libro no era un arte, sino un oficio que él quería ejercer. Por eso, Daniel decidió enviar sus escritos a una editorial y probar suerte. Quería que otras personas que amaran la literatura leyeran sus historias y que les gustaran, que les emocionaran, que les hicieran pensar. Quería que otras personas que quisieran ser escritores supieran que había una forma de aprender, que existía una forma de mejorar, que siempre hay una forma de triunfar. Quería que otras personas que buscaran una buena historia supieran que había un libro que les podía ayudar, les podía enseñar, que existía un libro que les podía cambiar. Daniel recibió la respuesta de la editorial y no podía creerlo. Le habían aceptado sus escritos y querían publicarlos. Le felicitaban por su talento, su originalidad y su calidad. Le decían que sus historias eran magníficas, que tenían un gran potencial, que iban a ser un éxito. Daniel se sintió feliz y orgulloso. Había logrado su sueño, por fin se convirtió en un escritor. Daniel terminó de leer la carta y la guardó en el cajón donde tenía sus escritos. Quería conservarla como un recuerdo. Quería que esa carta fuera el final de una etapa en su vida, una etapa en la que se había sentido inseguro, frustrado, infeliz. Una etapa en la que había sido el espectador de su propia historia. Quería que esa carta fuera el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que se sentiría seguro, realizado, feliz. Una etapa en la que sería el escritor de su propia historia. ¿Te has sentido identificado con la historia de Daniel? ¿Tienes un sueño que quieres cumplir, pero tu baja autoestima te lo impide? Si es así, te invito a que sigas el ejemplo de Daniel y que busques la forma de superar tus inseguridades y de alcanzar tus metas. Tú puedes ser el protagonista de tu propia historia y lograr tus sueños por medio de un método de autoayuda, basado en el autoanálisis, la autocrítica y el desarrollo de las facultades psicológicas para fortalecer la autoestima. ¿Cuál es ese método de autoayuda para mejorar la autoestima?
El método se divide en 4 fases: la fase de diagnóstico, la fase de tratamiento, la fase de consolidación y la fase de mantenimiento. Primer fase de diagnóstico. Esta fase implica la evaluación de la autoestima actual de una persona. Se utilizan herramientas de evaluación, como cuestionarios o entrevistas, para medir aspectos como la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la competencia sexual. El objetivo es obtener una imagen clara de cómo se ve a sí mismo el individuo y cómo se siente acerca de sus habilidades y logros. Como ejemplo de la historia, Daniel se siente inseguro acerca de su apariencia y habilidades. Segunda fase de tratamiento. Una vez que se ha realizado el diagnóstico, el siguiente paso es el tratamiento. Este puede incluir una variedad de técnicas y estrategias, como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a cambiar los pensamientos y creencias negativas que afectan la autoestima por otros más positivos y realistas. También puede implicar el establecimiento de metas y la planificación de acciones para mejorar la autoestima. Entonces, Juan inicia a identificar y cambiar sus pensamientos y creencias negativas sobre sí mismo y a reemplazar por pensamientos más positivos. Daniel también establece metas para mejorar su autoestima, como hacer ejercicio regularmente y aprender una nueva habilidad sobre cómo escribir buenas historias. Tercer fase de consolidación. Esta fase tiene como objetivo reforzar los cambios positivos realizados durante la fase de tratamiento. Esto puede implicar la repetición de ejercicios, la evaluación de los progresos y la solución de las dificultades. El objetivo es asegurarse de que los cambios en la autoestima sean duraderos y se mantengan a largo plazo. Después de varios meses de tratamiento, Daniel ha hecho progresos significativos. Sin embargo, todavía tiene momentos de duda. Durante esta fase, Daniel repite los ejercicios que ha aprendido. Cuarta fase de mantenimiento. La última fase del proceso es el mantenimiento. En esta fase, el objetivo es mantener los niveles de autoestima mejorados a lo largo del tiempo. Esto puede implicar la aplicación continua de las estrategias aprendidas durante la fase de tratamiento y la prevención de recaídas. Es importante recordar que el mantenimiento de la autoestima es un proceso continuo y puede requerir un esfuerzo constante. Daniel ha llegado a un punto en el que se siente más seguro y positivo acerca de sí mismo. Ahora, su objetivo es mantener estos cambios. Continúa aplicando las estrategias que ha aprendido, como la reestructuración cognitiva y el establecimiento de metas, y se esfuerza por prevenir las recaídas. Te he contado la historia de Daniel, un joven que superó su baja autoestima y logró su sueño de ser escritor. Una historia que te muestra que nada es imposible, si tienes fe en ti mismo y si trabajas por ello. Una historia que te invita a seguir tu pasión y a expresar tu talento. Una historia que te anima a buscar tu voz y a contar tu propia historia. ¿Y tú? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué te impide a cumplirlo? No dejes que el miedo te detenga. Tú puedes hacerlo. Si quieres mejorar tu autoestima, tienes que actuar. No basta con leer libros, ver videos o escuchar consejos. Tienes que poner en práctica lo que aprendes y enfrentarte a tus retos. Tienes que salir de tu zona de confort y atreverte a vivir nuevas experiencias. Tienes que ser tu propio amigo y tratarte con respeto y cariño. Tienes que creer en ti y en tu capacidad de lograr tus sueños. Tienes que ser el protagonista de tu propia historia y no el espectador. Tienes que actuar y no esperar. La autoestima no se consigue de la noche a la mañana, sino con el esfuerzo, la constancia y la voluntad. La autoestima no es un regalo, sino una conquista. La autoestima no es un destino, sino un camino. Y tú puedes recorrerlo, si quieres. Solo necesitas creer en ti y actuar. Espero que este mensaje te haya sido útil y que te haya motivado a mejorar tu autoestima. Recuerda que tú eres una persona valiosa, única y especial, y que mereces ser feliz. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, si te lo propones. Solo necesitas creer en ti y actuar. Si necesitas más ayuda, puedes consultar el libro Tú vales más de lo que piensas, o contactar con un profesional que te oriente y te apoye. No estás solo, hay muchas personas que te quieren y te admiran. Y yo soy una de ellas. Te deseo lo mejor, y te animo a seguir adelante. Un abrazo. Y ahora, te pido un favor. Si te ha gustado este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Así me ayudarás a seguir creando contenido de calidad para ti. También puedes activar la campanita, para que no te pierdas ningún video nuevo. En este canal, encontrarás más historias, consejos, ejercicios y recursos para mejorar tu autoestima y tu vida. Este canal se llama Evolución 21, y está hecho para ti.
Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.